Bien, la última clase estuvimos comentando un poquitito acerca de algunas cosas generales de la columna vertebral, donde veíamos cómo estaba constituida en las distintas regiones, el número de vértebras de cada región. Eh, Comentamos de que la columna vertebral es uno de los elementos del eje principal de nuestro cuerpo y que básicamente está formado por un conjunto de piezas óseas que son las vértebras. A esta columna vertebral la podíamos dividir en una columna móvil y una columna inmóvil o fija, ¿sí? Dijimos que hasta la región, desde la zona más alta de la columna hasta la zona final de la región lumbar, se extiende la columna móvil, donde se veía que las piezas estaban separadas una vértebra de la otra, solamente se conectaban mediante una estructura fibrocartilaginosa que era el disco intervertebral, y bueno, que en esa región la columna iba en ascenso de tamaño en la medida que íbamos bajando. Y que la columna inmóvil o fija estaba constituida por la región sacrocoxígea, que ya las vértebras ya no estaban separadas por un disco intervertebral, sino que eh, iban a estar directamente fusionadas entre sí para constituir dos huesos que son el sacro y el coxis. ¿Sí? Esto en forma general de la columna vista de forma en conjunto, digamos, la columna vertebral en conjunto, les decía que el aspecto de la columna es rectilíneo desde una vista frontal, ¿sí? O sea, de una vista de adelante para atrás o de atrás para adelante, digamos, la columna vertebral debe ser de aspecto rectilíneo, ¿sí? Les comentaba que si se desviaba hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? En una vista de frente, eso se conocía como escoliosis. La cosa va a ser diferente cuando la columna sea vista de costado. Desde el costado, la columna vertebral sí va a presentar una serie de curvas, ¿sí? Y esas curvaturas van alternando también desde la región cervical para abajo, van alternando, van haciendo como una especie de zigzagueo, ¿sí? Que se va a caracterizar porque en la región cervical, fíjense, va a presentarse de esta manera. En la zona cervical va a presentarse de esta manera. En la zona torácica, de esta otra manera. ¿Sí? Fíjense cómo va haciendo un zigzagueo desde una región a la otra. ¿Sí? Región lumbar, región lumbar. Y finalmente la región sacrocoxígea vuelve a ser de esta manera. ¿Sí? Estas curvaturas, ubíquense en cómo está el cuerpo de la persona. ¿Sí? Ubíquense en cómo está el cuerpo de la persona cuando, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la mano de esta manera. ¿Sí? Este lado ahuecado de la mano sería el lado cóncavo de la mano, y el lado sobrelevado de la mano que se forma del otro lado sería algo convexo, ¿sí? Cóncavo cuando tiene una cavidad, ¿sí? Cóncavo cuando tiene una cavidad, concavidad, y esto es convexo, ¿sí? De esta manera, quiero que ustedes me digan, eh, en la región cervical, por ejemplo, esto es región sacrocoxígea, a ver, esto es región sacrocoxígea, esto es región lumbar, esto es región
torácica y esto es región cervical. Díganme en qué regiones de la columna se puede ver que la curvatura que tiene la columna es convexa hacia adelante. En la cervical y en el lumbar. La, la zona cervical, ¿sí? La zona cervical y la zona lumbar presentan una curvatura que es convexa hacia adelante, o ¿de qué otra manera podríamos decirla? Anterior, ¿Eh? que es la parte de adelante, sería la parte anterior de la columna, Está bien, parte anterior convexa, pero si lo mirás desde atrás, ¿cómo es? cóncavo. Claro, o pueden decir, elijan una, ¿sí? Para no confundirse. O desde adelante convexa o desde atrás cóncava, ¿sí? Esas curvaturas normales de la región cervical y de la región lumbar, ¿sí? Van a ser conocidas con el nombre de lordosis, ¿sí? En la región cervical y lumbar, la curvatura es convexa hacia adelante, ¿sí? Normalmente, y se va a denominar lordosis, ¿sí? O sea que las lordosis son normales y se presentan en la región cervical y lumbar. Esto ya lo estoy adelantando porque incluso hasta para anatomía del segundo tramo va a servir, ¿eh? Cuando llegue ese momento yo ya voy a preguntar directamente. Así que más vale que aprueben el primero. Eh, Bueno, Profe, y en la región torácica y en la región sacrooccigia, ¿cómo se presenta la columna? Cóncavo si Convexa. lo es por Cóncavo delante, hacia adelante. ¿Cóncava hacia adelante convexo hacia Convexo. atrás. o convexo hacia atrás? En esa región se denominan cifosis. Cifosis. A esas curvaturas que son normales, con esas características, se denominan cifosis. ¿Alguien me estaba por preguntar algo? no, nada, ya me saqué la duda. ¿Cómo? Ya me saqué la duda, profe. Ah, dale, 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 dale. Lordosis en la región cervical y lumbar, ¿sí? Cifosis en la región torácica y sacrooccigia, ¿sí? Bien, estas son las curvaturas normales, ¿sí? Que hay en nuestra columna. Esto es desde una vista de qué? De lado. De perfil, ¿sí? Lateral. De perfil, ajá. Esta es la característica de la columna. Desde una vista de perfil sí tiene que ser curvilínea. De frente no, ¿eh? De frente no puede ser curvilínea. De perfil sí. Bien. En este caso, lo que puede pasar con estos zigzagueos que tiene la columna, eso también ayuda a amortiguar un poco la fuerza del impacto, ¿sí? Si todo se vuelve una estructura muy recta, las fuerzas del impacto de las distintas partes del cuerpo, cuando se perciban, van a repercutir directamente sobre la columna vertebral, ¿sí? Y eso va a traer complicaciones. Entonces, estas curvaturas que se presentan de perfil ayudan a atenuar en cierta forma la fuerza del impacto, ¿sí? Es como un efecto acordeón que resiste más las compresiones que pueda recibir esta columna. Bien, 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 bien. Lo que puede pasar acá es que en alguna zona, en vez de presentarse con estas curvaturas normales, cervical, torácica, por ejemplo, miren esto, lumbar, sacrocoxigia. ¿Qué notan? La lumbar se torna más recta, digamos, ¿Cómo? que la lumbar, por ejemplo, en la zona lumbar está más recta, no tan, Claro.
En este caso, la zona lumbar yo la hice bastante recta, ¿sí? Esto me pasa a mí, por ejemplo. Esto me pasa a mí. Entonces, en ese sector, obviamente que la atenuación que tendría que hacer sobre el impacto, la curvatura, al no estar presente, obviamente que todo termina, lo otro se la banca mejor, digamos, pero en este sector es como que repercute más todo lo que sea impacto. ¿Sí? Bien, eso sería lo que se denominaría una rectificación. Rectificación. ¿Sí? Desde el frente no va a ser tan notorio como si verlo de perfil. Por eso siempre que se pide algún estudio radiográfico de columna, se suele pedir lo que se denomina el par radiográfico, que es frente y perfil. ¿Está? Esto sería una rectificación de columna. ¿Sí? Hay veces en que toda la columna está rectificada o forman como una sola curva, digamos. Obviamente que eso es peor todavía, ¿sí? Y lo otro que puede pasar es que si la curvatura normal es así, más o menos hasta un cierto ángulo, ¿sí? Siempre mirándolo como acá, como está el paciente de costado, ¿sí? Y esto siempre anterior y esto posterior. Esto adelante y esto atrás. Esto adelante y esto atrás, ¿sí? En cada línea. Lo otro que puede pasar es que la columna a su angulación normal de curvatura, ¿sí? Esté exagerada en alguna zona, ¿verdad? Entonces, cuando una curva se exagera, se le pone el prefijo hiper, se le pone el prefijo hiper. ¿Qué zona comprometí acá con esta hiper? Todas las La vértebras torácica. La torácica. dorsales, digamos. La región Sí. torácica. Entonces, esto sería una hiperlordosis, Lordosis perdón, torácica. una hipercifosis, ¿Hipercifosis no sería? Ah, sí, hipercifosis torácica. torácica. ¿Se entiende, no? Ujú. Traducción, el jorobado de Notre Dame. ¿Eh o no? Y parece. Y eso ya es más Claro. normal en la gente más grande, digamos. Sí, 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 sí. O por ahí también cuando tienen alguna patología ósea eh, ya desde chicos, como pasa, Yo ustedes conozco van a una saber mujer, decir. sí, ¿Ya que dieron de vitamina a ustedes? nacimiento, ¿Cómo? que yo conozco una mujer que de nacimiento tiene la hipercifosis torácica. Sí, sí, puede pasar, puede pasar. ¿Ustedes ya dieron vitaminas? No todavía. Un poco ¿No? nomás, Sí, dimos, nosotros. pero hasta la Yo no- vitamina K nomás. ¿Hasta qué? Hasta la vitamina K nomás. Y hasta ahí nomás creo que es. Sí, Pero se determinaron la hidro y la Ah, conmigo pero lipo. ellos deben no. ser un grupo de junio, Cristian, capaz. ¿Cómo? Ellos deben ser Sí, un grupo más de nosotros junio. los de junio dimos, creo que, no me acuerdo cuántas clases, pero poquitas sería. Ahora tenemos que creo que dar de nuevo todo. Ah, bien, 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 bien. A ver, denme un segundo que le tengo que abrir la puerta a mi hermana. Denme un segundito, ya les comento. Pongo pausa un ratito. Si nosotros pensamos en la parte ósea, ¿sí? Los huesos se caracterizan por tener una gran dureza, eso le da resistencia, le da protección eh, a distintas zonas del cuerpo, ¿sí? El cuerpo por ahí suele sufrir algunas fuerzas de impacto y la parte ósea nos protege bastante frente a esos posibles daños desde el exterior. Una de las cosas fundamentales para dar esa dureza al hueso es su composición,
que tiene que ver principalmente con cristales, ¿sí? Que después lo van a conocer, son los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y entre los iones principales que van a formar parte del hueso, vamos a tener, por ejemplo, al calcio, al fósforo, ¿sí? Calcio, siempre que pensamos en hueso hay que pensar en calcio, ¿sí? El calcio es uno de los principales en brindar esa gran resistencia o dureza al hueso que la caracteriza, ¿sí? Hay una vitamina que está directamente relacionada con los niveles de calcio en la sangre y por ende, al tener el calcio en la sangre, ese calcio en la sangre se suele utilizar para determinadas cosas donde tenés que ir recambiando el calcio que constituye algún tejido. Como el tejido óseo tiene entre sus principales componentes al calcio, por más que nosotros pensemos que nuestro esqueleto siempre es el mismo, constantemente está sufriendo cambios, constantemente se está renovando, ¿sí? Por más que ni nos enteremos, hay momentos en que los huesos se van como que le agarraran con un rallador, se va desgastando, de eso libera como un polvillo, digamos, que serían los microcristales que se pueden volcar a la sangre transitoriamente y se vuelve a renovar el hueso, o sea, constantemente se está desgastando hueso y volviendo a generar, ¿sí? Para eso hay dos células que una es la que se encarga de destruir o degradar al hueso y otra es la célula que va a venir y va a rellenar el espacio para renovarlo con células nuevas, que son las células que se llaman osteoclastos. Osteoclastos son los que se ponen a degradar el hueso y osteoblastos, ¿sí? Son los que fabrican hueso, ¿sí? La cuestión es que, bueno, todo lo que sea de prefijo osteo hace referencia a hueso, ¿sí? La vitamina D está directamente relacionado con los niveles de calcio en la sangre y por ende también está relacionado, es importante una correcta, una correcta cantidad de vitamina D, ¿sí? Sobre todo en todas las edades va a ser importante, pero en la etapa de formación ósea es fundamental, ¿sí? La vitamina D, para poder activarse, va a tener que pasar por tres órganos en nuestro cuerpo que van a constituir sus sitios de activación, ¿sí? Cuando ustedes estudian vitamina D, van a ver que hay sitios de acción y sitios de activación. No confundir uno con otro, ¿sí? No confundir uno con otro. En el caso de los sitios de activación de la vitamina D, el primero de los lugares por el cual va a pasar la vitamina D para ir cumpliendo un ciclo de activación, se va como transformando, ¿sí? El primer órgano es la piel, ¿sí? Y en la piel, los rayos del sol influyen en esa transformación que sufre la vitamina D, ¿sí? Entonces, por esa razón, como necesitamos de la luz solar para empezar el proceso de activación de la vitamina D, ¿sí? Se suele conocer como vitamina, para otros es considerada una hormona, incluso, vitamina u hormona de la luz solar. No sé si habrán hablado algo de eso ya de los que hablaron, pero la vitamina D u hormona, ¿sí? Es considerada una hormona y está encargada de regular los niveles de calcio en la sangre, ¿sí? Si por alguna razón faltara vitamina D, ¿sí? Tuviéramos menor valor de vitamina D del que necesitaríamos, eso se puede traducir en que la entrada de calcio al hueso no sea la más adecuada. Y si vos no introducís suficiente cantidad de calcio al hueso, eso se va a presentar como, en vez de un chocolate macizo, imagínense el chocolate duro, macizo, que vos lo partís y ves que es todo chocolate, y un chocolate aireado, ¿sí? Obviamente que en un chocolate aireado, una de las cosas
que vas a notar en un chocolate aireado es que es más fácil de romper. Si vos lo apretás y vos sabés que es chocolate aireado, al toque se desgrana, se rompe todo, ¿sí? En comparación a un chocolate macizo, ¿sí? Lo mismo pasa en el hueso. Un hueso que no tenga suficiente cantidad de cristales de calcio, de fósforo, va a tender a lesionarse más fácil, no va a soportar. Siempre piensa en lo normal. Lo normal es que soporte eh, golpes, ¿sí? Pueda soportar cierta agresión, el hueso va a tener cierta resistencia por esa estructura tan sólida que la caracteriza. Va a tener una estructura sólida y si vos no tenés esos componentes esenciales del hueso, como el calcio y el fósforo, el magnesio también, eh, se va a perder esa dureza característica del tejido, entonces todo va a ser, va a generarse un hueso mucho más susceptible a romperse, ¿sí? Es lo que corre riesgo una persona que no tenga los suficientes niveles de vitamina D en su cuerpo, ¿sí? Hay algunas prácticas donde, por ejemplo, las mujeres, igual que acá en Argentina, que las mujeres no muestran nada de su cuerpo. Hay prácticas, ¿sí? Donde la mujer está tapada, se le ven los ojitos literalmente así nomás, los ojitos. Entonces, ¿qué pasa? No le da la luz solar en ninguna parte del cuerpo, básicamente. Entonces, obvio que tienen un riesgo de déficit de vitamina D y por ende tienen menores niveles de calcio en la sangre y por ende sus huesos andan para atrás. ¿Se entiende, no? Sí, Cris. Bien, bien, bien. Obviamente, mucha susceptibilidad a huesos frágiles y a fracturas ante una actividad que no tendría que fracturarse. Eso va pasando. Normalmente nosotros vamos debilitando nuestros huesos con el paso del tiempo y mucho tiene que ver con la actividad física también. Mucho tiene que ver con la actividad física. Por eso es que es importante ustedes como kinesiólogos que van a hacer, ustedes tienen que incentivar hasta que el viejito de 80, 90 años vaya y haga ejercicio. Una de las cosas fundamentales que tiene que ver también con lo que les preguntaban en lo de la historia clínica y demás, la edad del paciente, no, la persona no va a tener el mismo riesgo de fractura cuando es chiquito, cuando es adulto o cuando es un adulto mayor. Se sabe que una de de los principales cuidados que hay que tener con el paso de los años es el cuidado a las caídas, ¿sí? Que es más común en los abuelitos, ¿sí? Y entre esas caídas, una de las cosas que más pasa es que los abuelos por ahí se suelen fracturar, ¿sí? Por eso es que se empiezan a utilizar a determinada edad, cuando ya el trastorno, ya hay un trastorno de la marcha o se empieza a ver que tienen menos fuerza o que van caminando cada vez más lento, ¿sí? Se tratan de tratar de buscar alternativas para que, por ejemplo, en el baño, que van a necesitar agacharse para, qué sé yo, sentarse en el inodoro, ¿sí? O en la ducha también, con el tema del mismo agua a la ducha, que puedan patinar y caerse, se tratan de ir buscando herramientas como, por ejemplo, sitios de apoyo para que ellos puedan estar más seguros, agarrarse de algo, ¿sí? Y de esa manera disminuir el riesgo a las caídas por todas las situaciones que se presentan a esa edad. Los huesos se vuelven mucho más frágiles, naturalmente. Tendría que ser, no tendría que pasar eso en realidad si uno estimulara la actividad física, ¿sí? Pero bueno, entre tantas cosas sociales que por ahí se meten en la cabeza, una de las ideas en este caso es el abuelo, vos le pregunté, y capaz que el abuelo era deportista toda su vida, pero después, qué sé yo, no quiere ir porque siente que va a ser el viejo entre todos ahí y se siente como que se van a reír o algo por el estilo, y en realidad habría que aplaudir a la gente que siendo grande trata de hacer algo por su cuerpo, por su bienestar, porque no todos tienen
no todos tienen ese espíritu, digamos, de que tendría que fomentarse cada vez más pensando en los riesgos propios de la edad, ¿sí? Están cuidando a sí mismos. Te puedo asegurar que va a tener mucho menos riesgo de fractura o de una caída incluso. Un abuelo que hace ejercicio, que tiene mucha más movilidad, no se tendría que llegar al punto de perder la movilidad. ¿Se entiende? Si uno fuera lo suficientemente bueno en eso, fomentaría la actividad física. Yo como kinesiólogo pondría, no sé, un centro de, qué sé yo, de atención a la movilidad de los abuelos. Los pone a bailar, los pone a hacer un poco de fuerza, los saca de su ambiente clásico, ¿sí? El abuelo también tiene ganas de bailar, ¿eh? El abuelo también fue pachanguero en algún momento, o sea que si en algún momento dejan de hacer todas esas actividades, en gran parte es porque el qué dirá la gente joven de mí, que yo ya soy un viejo. ¿Cuántas veces escuché decir eso? Tendría que fomentarse un poquito más y eso también va a mejorar la salud de la gente grande, ¿sí? Pero mucho tiene que ver con la pérdida de actividad que vamos teniendo con el paso del tiempo, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que el aparato locomotor, la parte ósea, articular y muscular trabajan todo en conjunto. Entonces, donde vos empezás a perder movilidad, que te lo dan los músculos, vos empezás a dejar de salir a caminar, no haces ni bici, no te vas a caminar frecuentemente, qué sé yo, 3 o 4 veces por semana, aunque sea un rato. Todo eso te va a ir poniendo en una situación en la cual el cuerpo mismo se acostumbra a no moverse, entonces como los huesos, el músculo tironea del hueso cuando se contrae, pues toma punto de inserción sobre la misma parte ósea, si el músculo no se contrae, pierde actividad, ya no tironea en esos puntos de inserción del hueso, por ende el hueso no tiene que fortalecerse, ¿sí? Para soportar esa atracción, porque al haber contracciones musculares y tironear desde la parte ósea, el hueso se ve forzado a mantenerse fuerte porque sabe que el músculo lo tironea. Entonces el hueso se refuerza para soportar la contracción muscular también. Hay veces en que la contracción muscular llega a ser tan fuerte que se produce una fractura ósea, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? Se llaman fracturas por avulsión o desprendimiento, ¿sí? Hay veces que una contracción muscular, la potencia de la contracción muscular, la tracción sobre el punto de inserción del hueso, ¿sí? El punto de tracción del tendón muscular supera en potencia a la resistencia del hueso y termina arrancando un pedazo de hueso, ¿sí? Eh, la actividad física promueve huesos más fuertes. Si el hueso necesita ponerse más fuerte, retiene más calcio, ¿sí? Así todo en cadena. Entonces, eh, respecto a la vitamina D, ¿sí? Que de ahí ya me fui de tema, la vitamina D mantiene los niveles de calcio en sangre a un cierto valor, ideales como para contar con calcio necesario para ir recambiando en el hueso y mantener al hueso sano, ¿sí? Em, Sitios de activación, uno es la piel, el otro es el hígado y después pasa por el riñón. En el riñón se transforma completamente en la vitamina D activa, que se llama 1-25 dihidroxicolecalciferol. ¿Sí? En la... Escribí eso, por favor, no te entendí nada. Espérame que voy a buscar acá. Igual lo van a ver después, pero a ver si está acá. Cris, activado en la piel, riñón, dijiste, ¿y dónde más? Piel, hígado y riñón. Ok. A ver si es esto. No sé si es mi archivo o uno que me habían pasado. A ver, a ver, a ver. Dijo la muda. No, sí creo que es el mío. Le voy a pasar esto por si le sirve. Ya para que vayan viendo, pues algo le va a servir de...
Estas son las características generales de las vitaminas, las principales diferencias entre vitamina hidro y liposoluble. Ahí están todas las que sean las vitaminas hidrosolubles, el complejo B y la vitamina C. Les va a hablar un poco de patología, le va a hablar de en qué trabaja cada una, ¿sí? Algunas fuentes de alimentos, la estructura química también está, ¿sí? Por ahí les sirve de algo, ¿sí? Algo de esto sí o sí va a estar en la filmina de la facultad de ustedes también. Esto es lo que les decía, la vitamina D, conocida como vitamina de la luz solar u hormona de la luz solar, ¿sí? La forma vegetal se llama ergocalciferol o vitamina D2. La vitamina D3 es el colecalciferol, que es de origen animal, pero fíjense que terminan en rol, ¿sí? Suelen terminar este sufijo por ahí, todos los esteroles, ¿sí? Esteroles que son derivados de a partir del mismo colesterol, de la estructura básica del colesterol, ¿sí? Vamos a tener un derivado. De hecho, no sé si vieron algo de lípidos ya con Mati. Eh, si ven la estructura del colesterol, es muy parecida a la de la vitamina D. Ahí les comenta que los precursores, que son la forma inactiva, se convierten en la forma activa gracias a los rayos UV del sol, que son los que empiezan la activación, ¿sí? A ver, esto es un poco general, no me voy a detener, pero acá les dice cómo se van transformando, ¿sí? A partir de una serie de cambios que van a consistir principalmente en agregados de grupos oxidrilos a la estructura química. Vos siempre que tenés una estructura química habrán visto en algo de química del carbono, que se suelen enumerar los carbonos desde el carbono 1 en adelante, ¿sí? Generalmente se van contando cuando se va agregando algún elemento químico, algún grupo químico a alguno de los carbonos, se le suele poner en el nombre el número de carbono en el cual se realizó la reacción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la estructura del colecalciferol, en el hígado se agrega un grupo oxidrilo en el carbono número 25 de la estructura, entonces eso le da el nombre de 25 hidroxicolecalciferol, ¿sí? 25 carbono, en el carbono 25. Hidroxi, el grupo oxidrilo, colecalciferol, la estructura básica, ¿sí? Siempre razonen el cómo se lo nombra, ¿sí? A partir de todo lo que les voy comentando, ¿sí? Y en el riñón, ahora les voy a mostrar el esquemita, se le agrega otro grupo hidroxilo o oxidrilo en el carbono 1. Entonces ya no hay un solo hidroxi, pasó a ser dihidroxi, colecalciferol, ¿sí? Acá era 25 hidroxicolecalciferol, así quedó en el hígado, y en el riñón se le agrega un oxidrilo en el carbono 1, entonces queda dihidroxi 1-25 dihidroxicolecalciferol. Es el nombre, o también conocido como calcitriol, ¿sí? Se la considera como una hormona más que como una vitamina debido a su mecanismo de acción. Bueno, y acá les muestra, ¿ven? Les voy a pasar después para que tengan de referencia ya todo lo que puedan ir adelantando y armándose tarjetitas mejor, ¿sí? Algo de todo esto les va a servir. Vean de última, agarren el Power este y vean la filmina de la facultad que ya la habrán subido de vitaminas y vean qué cosas tienen en común y vayan prestando atención, ¿sí? Este es un tema que más que entender es repetir, 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 ¿ya? Porque realmente al comienzo no contamos con las herramientas como para poder entender el tema bien, bien, ¿sí? La verdad es esa, ya se los voy anticipando. Y para aprenderte este tema tenés que leerlo 10 veces, 15 veces, ¿sí? Si no, no lo van a aprender.
Le terminás aprendiendo por cansancio más que por entendimiento en lo que es el ingreso. Porque como no tienen idea de patología y todo eso, y ni de los tejidos, como medio difícil entrarle de lleno a este tema. Ahí les muestra cómo la estructura 7 de hidrocolesterol o provitamina D3 con los rayos UV en la piel se transforma en colecalciferol o vitamina D3. Todavía está inactiva. Se hidroxila en el carbono número 25 en el hígado y se queda transformada en 25-hidroxicolecalciferol, que después pasa por el riñón, se hidroxila en posición 1, carbono 1, quedando como 1-25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, hormona sintetizada en el organismo, ¿sí? Así queda la forma activa de la vitamina, es esta. Se suelen preguntar también, cuando se preguntaba acerca de este tema de la vitamina D en particular, que busquen en la opción correcta los sitios de activación de la vitamina D. Te ponen, qué sé yo, te dicen no solamente que ubiques los órganos de activación o los tejidos de activación, sino que también en el orden en el que se establece la activación. Entonces te pueden poner piel, hígado, riñón, que sería lo correcto. Te pueden poner hígado, piel, riñón, hígado, piel, riñón, piel, hígado. Te van jugando o te meten otros órganos que nada que ver, ¿sí? El orden es piel, hígado, riñón, ¿sí? Sitios de activación de la vitamina D. Y no hay que confundir con sitios de acción, que es donde actúa. ¿Ah? ¿Hasta acá me siguen? Sí, Cris. Ya me fui a la mierda de nuevo. Ahí está la estructura de la vitamina D, ¿sí? Muy parecida a la del colesterol. ¿Ven? Los 4 anillos que nosotros habíamos nombrado en membrana, que solía tomar el nombre de ciclopentano perhidrofenantreno. Los 4 anillos del colesterol que habíamos visto cerca del grupo oxidrilo. ¿Ven? Tienen la estructura básica similar. Ahí está la forma animal o vegetal. Animal. Animal. Y acá está la forma vegetal. Ergosterol. ¿Sí? Eh, la estructura química tienen que memorizarse. Eso es, no queda otra que memorizar en todas. ¿Sí? Le va a aparecer, por ejemplo, qué sé yo, acá. Esto así le aparece en la punta de la facultad. Les muestran el dibujito. Se lo tienen que hacer en una tarjeta y atrás poner que es la vitamina correspondiente. En este caso, la vitamina B1 o tiamina. ¿Sí? Esto se recontra pregunta porque es importante. Todo lo que tenga que ver con sistema nervioso, ¿ustedes leen sistema nervioso o leen músculo? Eso tienen que saber sí o sí. ¿Ah? Esta vitamina B1, por ejemplo, me fui a la mierda otra vez, pero comentándole así para que ustedes se aviven, porque todo lo que sea músculo, hueso, articulación, nervioso, ustedes tienen que dominar. Es eso en lo que se basa principalmente en la parte básica de la kinesiología, lo que le apunta en la carrera es a todo lo que tenga que ver con aparato locomotor y nervioso. La kinesiología va más allá, va a la parte respiratoria, trabaja también sobre la parte digestiva, un montón de cosas. Eh, Hoy en día se amplió mucho, pero todo lo básico de la kinesiología es aparato locomotor y nervioso. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con eso, tengo que saber, ¿sí? Es todo lo que me permite moverme, todo lo que permite el movimiento. Así que eso todo tiene que saberse. En este caso, la tiamina, si bien es desde el punto de vista metabólico importante para el metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Fíjense lo que les dice acá. Es necesaria para la transmisión del impulso nervioso. Si yo quiero mandar la corriente eléctrica por la neurona para que viaje hacia algún otro lugar, estuvimos hablando de esto en la clase pasada, las células especializadas en la comunicación en nuestro cuerpo, ¿sí? Células excitables, una de las principales encargadas de la transmisión de mensajes son las neuronas, ¿sí?
Estamos hablando de todo lo que sea impulso nervioso, o sea que me estuve acá acordándome de la vitamina B1 por la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? En este caso, siempre que vos tenés todo, cuando uno aprende a estudiar, se da cuenta de lo que le dije desde las primeras clases. Todos que lo que se mantenga dentro de un equilibrio va a estar bien. Cuando nos salimos de ese equilibrio para arriba o nos salimos de ese equilibrio para abajo, ¿sí? Ahí se desmadra todo, ¿sí? Ahí se empieza el despelote, ¿está? El cuerpo va a tratar de bancarse esas pérdidas de equilibrio, va a tratar de volver al equilibrio, ¿sí? Pero no siempre lo logra. En las vitaminas también pasa lo mismo. Si vos consumís el valor adecuado de vitaminas, está todo bien, pero si consumís de más, puede traer problemas. Si consumís de menos, también te puede traer problemas, ¿sí? En la clasificación hidro y lipo, en la clasificación hidro y lipo, esto me parece. Métanse esto en la cabeza, porque no me estoy deteniendo de onda a explicar algo que yo no tengo que explicar, ¿eh? Pero es para que ustedes lo vean desde otra manera cuando les toque estudiar, ¿sí? Las características generales, importante, ¿sí? Esto es algo básico y se suele preguntar también, ¿sí? Sustancia orgánica de estructura variada, estructura simple, son esenciales, esto deben saber qué es. ¿Qué significa que sea esencial? Que nuestro cuerpo, digamos, no lo sintetiza. No la fabrica, entonces vos la tenés que consumir sí o sí desde afuera. Pueden haber algunas vitaminas que se fabrican en el cuerpo, pero generalmente, por más que el cuerpo las fabrique, no llegan a cubrir lo que se necesita diariamente. Entonces vos tenés que tratar de consumirlas siempre con los alimentos desde el exterior, incorporarlas. Son acalóricas, no aportan calorías, así que no nos engordan, ¿tá? Nos va a engordar por un consumo vitamínico. Se encuentran en los alimentos en pequeñas concentraciones, ¿sí? El organismo necesita de pequeñas cantidades diarias, no confundir esto, que se encuentran en pequeñas concentraciones con que el organismo presente lo necesita en pequeñas cantidades diarias, por eso se llaman micronutrientes. La clasificación de micro o macronutrientes tiene que ver con la necesidad diaria en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, un micronutriente, pues las necesitamos en pequeñas dosis diariamente. No tienen función plástica ni sirven como combustible. ¿A qué se refiere con el tema de función plástica? No forman parte de ninguna estructura celular. Los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono son estructura de la célula. Las vitaminas no. ¿Sí? Lípidos, proteínas, hidratos de carbono entraban dentro de lo que son los macronutrientes. Vitaminas entran dentro de los micronutrientes. ¿Sí? No tienen función de combustible, es decir, que no sirven como regeneradoras ni generan energía. ¿Sí? ¿Pueden actuar de forma indirecta sobre la regeneración de un tejido? Sí, por ejemplo, la vitamina A se sabe que es un inductor de la división celular en células de la piel, por ejemplo, en todos los tejidos epiteliales. Promueve la división celular, pero ella en sí no forma parte de la célula. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, Cris. ¿Cuál era la vitamina que les dije hasta ahora que tenía función hormonal? La D. Vitamina D. La A D, ver, ¿no? La vitamina A también es considerada una hormona. ¿Sí? Todas esas cosas son importantes. Se alteran con facilidad y resisten más los cambios de temperatura. Depende. En forma general, sí, digamos esto, pero ahora vamos a ver algunas cositas más. La mayoría forman parte de sistemas enzimáticos actuando como coenzimas o como cofactores. Eso lo van a estudiar más desde el punto de vista químico después. Su principal función es la regulación metabólica de los nutrientes. ¿Sí? Cuando nos salimos del equilibrio, en menos, estamos hablando de un déficit.
Pero el déficit se puede presentar con una carencia parcial, ¿sí? O una carencia total. Si es total, se le agrega el prefijo a. El prefijo a indica falta de, ¿sí? O ausencia, mejor dicho, ausencia de, ¿sí? Entonces, una avitaminosis se refiere a un déficit total. Es medio raro igual entrar en un estado de avitaminosis, pero existe. La carencia parcial se llama hipovitaminosis. Hipo es poco. Del otro lado de la cuestión, si estamos por encima del valor normal, ya estamos hablando de la toxicidad, como él y ella. Cuando se ponen demasiado, ya en otro nivel muy alto, la toxicidad, ¿sí? Y esa toxicidad es consecuencia de un exceso, es decir, de una hipervitaminosis, ¿sí? Bien, ojo con eso. Déficit es en menos, ¿sí? Por carencia total o parcial. Toxicidad es en más, por una hipervitaminosis. ¿Eso quedó claro, no? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Y acá la clasificación general. ¿Vieron que en la membrana dijimos habían elementos que eran hidrofílicos y otros hidrofóbicos? Bueno, algo parecido pasa en la clasificación general de las vitaminas. Van a tener vitaminas hidro y vitaminas liposolubles, ¿sí? Esta clasificación te permite una apertura mental del tema. Esto hay que saber sí o sí antes de estudiar el tema, ¿sí? Esto es con lo que uno tiene que empezar. Porque por ahí se aceleran en avanzar, avanzar con el tema y no se saben estas cosas básicas. Y esto es lo que te permite entender lo otro. Las hidrosolubles justamente se llevan bien con el agua, ¿sí? En nuestro cuerpo, el principal componente es agua. Entonces, todo lo que sea la vitamina B, complejo B y la vitamina C van a tener mayor libertad, mayor facilidad en moverse por nuestro cuerpo, ¿sí? Todo es más fácil para las hidrosolubles, ya que nuestro principal componente del cuerpo es agua, ¿sí? Después yo les paso esto, ¿sí? Al tener como principal componente de nuestro cuerpo, el componente más abundante de nuestro cuerpo ser el agua, todo lo que sea hidrosoluble siempre va a tener todo más fácil. ¿Qué es todo más fácil? Y más fácil la absorción, más fácil la excreción, o sea, la eliminación, más fácil el transporte a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo es más fácil, porque la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. En una liposoluble, en cambio, siempre todo es más difícil, ¿sí? El agua no se lleva bien con lo lipo. Entonces, fíjense, la absorción va a ser más difícil, ¿sí? La excreción va a ser más difícil. El traslado va a ser más difícil. Todo lo que las hidro tenían en facilidad, a estas se les complica un poco más. Si pensamos en solubilidad, bueno, ya saben lo que es el tema de la solubilidad. Estas son solubles en agua, hidrosolubles. Entonces, cuando vos tenés un alimento que tiene vitamina hidrosoluble, ya sea una vitamina B, del complejo B, o vitamina C, al ser muy sensibles al lavado y la cocción, ¿sí? Si vos tenés una fruta, una verdura que la está lavando y la cepillás y qué sé yo, o te querés hacer unas frutas en compota, ¿sí? El lavado y la cocción exagerada, la cocción ya le quita bastante, el lavado exagerado o la cocción pueden quitarle gran parte del aporte vitamínico que tiene,
¿sí? O sea que si yo quiero hacer provecho realmente de la parte vitamínica, no me conviene lavarlos excesivamente ni cocerlos, ¿sí? Una vitamina liposoluble, en cambio, como es soluble en grasa, por más que le hiervas o por más que la laves mucho, resiste más al lavado y la cocción, ¿sí? Estas son pavadas generales, entre comillas, pero es la base del tema. Usted entiende esto y después entiende todo más fácil. No me puede confundir las características básicas de una vitamina hidro y lipo, porque es la parte básica del tema. Lo básico no es perdonable, ¿está? Lo básico no es perdonable que se vayan a errar, ¿sí? Así que ojo con eso. Sean conscientes a la hora de estudiar. No me sirve de nada saber lo más fino de lo más fino de lo más fino y yo les pregunte vitaminas hidro y lipo, diferencia y no me sepan decir. La absorción es mucho más fácil por ser hidro justamente y las lipos, fíjense, junto con las grasas, necesitan del hígado y del páncreas para poder hacerlo, ¿sí? Porque justamente el hígado y el páncreas colaboran con sus fluidos, unas secreciones que liberan, ayudan a degradar la grasa, ¿sí? Entonces, de esa manera colaboran con la absorción de esas vitaminas liposolubles. Lo que tienen las hidro es que, piensen, nosotros tenemos alguna forma de eliminación de líquido del cuerpo que ustedes hagan todos los días, Sí, en la orina. ¿eh? En la orina. La orina. Entonces, en una hidro se absorbe, se traslada y se elimina más fácilmente, dijimos, ¿sí? Al excretarse renalmente por orina, ¿sí? Las otras se eliminan por bilis y heces, ¿sí? En realidad es por bilis a través de las heces, ¿sí? Eso hace que en una hidro no haya depósito. La única vitamina hidrosoluble que se deposita es la vitamina B12, que se deposita en el hígado. Las otras no se depositan. Entonces, atentos a lo que voy a decir. ¿A qué nos vamos a ver principalmente expuestos en el caso de una vitamina hidrosoluble? ¿A un déficit o a una toxicidad? A un A déficit. un déficit. A un déficit. Si no se almacenan, ¿eso qué te obliga? A que tengas que consumirlas Consumirla prácticamente todos los días. constantemente. ¿Cómo? Consumirla constantemente. Consumirlas constantemente, como no se depositan, la carencia o déficit es fácilmente producible. La toxicidad es sumamente rara. Yo si me tengo que intoxicar con vitamina C, me tengo que, no sé, si tiene que caer un camión de mandarina o de naranja en la ruta y que yo me ponga a comer 2 cajones de cítrico, algo por el estilo. Es muy raro que haya una toxicidad de vitamina hidrosoluble. ¿Puede pasar? Y sí, es raro, dice ahí. No dice que no existe. Pero es mucho más fácil que haya patologías por falta de. ¿Se entiende? Fácilmente producible. Por eso les digo, estas cositas son pavadas, pero son la base del tema. En el caso, si ustedes piensan en qué es más fácil de eliminar, agua o grasa, Agua. Agua. agua, ¿sí? Lo mismo pasa para las vitaminas hidro. ¿Quién es más fácil de eliminar? Las hidro, por orina. Las otras cuestan más eliminar, porque justamente se depositan en el hígado y en el tejido graso, o sea, se depositan en el propio tejido graso. ¿Sí? En el propio tejido graso se depositan las lipos. Entonces, esto hace que una lipo, al tener depósito que las hidro no tenían, si yo hoy no como vitamina liposoluble,
Mi cuerpo tiene un depósito, como decir, bueno, hoy no tenemos la liposoluble, acá tengo un depósito. El cuerpo ni se tinga. Entonces, al tener ciertos depósitos junto con el tejido graso, ¿qué es más fácil que pueda aparecer? ¿Un déficit o una toxicidad? Una toxicidad. Más Toxicidad. fácil que aparezca una toxicidad en las lipos. ¿Sí? Le aclaro esto porque en cada vitamina, en las hidro van a ver, ¿qué les parece que van a ver principalmente? Un déficit. Enfermedades por déficit. ¿Sí? Son las que primero se manifiestan en los chicos que no tienen una buena alimentación, ¿se entiende, no? Cuando vos tenés un chiquito que crece en un ambiente desfavorable, donde no tiene los alimentos, vive en una familia con recursos escasos. eh, Eso es lo que se relaciona con la desnutrición. ¿Cómo? De ahí sería relacionado con la desnutrición. Con la nutrición, claro, totalmente. Todo está relacionado con la nutrición en general, pero se va a notar mucho más rápido un déficit de hidrosoluble. Principalmente las hidros son las que más se van a manifestar como consecuencia de la mala alimentación. ¿Se entiende, no? Como las lipos suelen depositarse, eso te da como, bueno, tengo un poco acá como para utilizar si falta, pero las hidro constantemente se están perdiendo. Entonces, enseguida se nota el déficit. ¿Se entiende? Sí, Gris. Bien. Ahí les dice, bueno, las vitaminas A y D suelen ser las principalmente tóxicas, que es tal cual así, y son consideradas hormonas, lo que les dije hoy. Eso se suele preguntar, ¿eh? ¿Qué vitaminas suelen ser consideradas como hormonas? Fácil, no sé si alguna vez escucharon del jugo BC para acordarse las vitaminas hidro. Y acá para las lipos suelen acordarse queda, pero queda no es con Q, sino con K. ¿Sí? Eh, Cris, Sí, Carlos en su momento nos había dicho, como vos dijiste, o era ADEC, así como está, sí, digamos. pero viste que la palabra queda como que te suena más a queda con Q, digamos, de quedarse. ¿Está? Pero sí, como a ustedes les quede, está bien. ¿Vamos con esto? Chris, ¿por qué no Gris. menciona que la E Eso. también puede ser tóxica? La vitamina E no tiene efectos en humanos, entonces no se describieron toxicidades, por ejemplo, en humanos. Sí se suele ver que tiene más efecto en la parte animal. Eh, Como no se estudia o no se vieron casi efectos de la vitamina D en la parte tóxica, no se la nombra. ¿O les dieron algo en particular? No, ¿Eh? no. No, Ah, no. bien. No, todas pueden llegar a tener algún efecto, pero cuando por ahí no se descubrió nada de causado en el humano, no, ni se lo nombra. Bien, la, hay dos vitaminas que pueden alterar el embarazo, por ejemplo. Una es la vitamina B9, que es una hidro, y en las liposolubles la vitamina A. Un déficit de B9, acuérdense que es más fácil que se produzca un déficit en la hidro. Un déficit de B9 produce, por ejemplo, algo que se llama espina bífida, ¿sí? Que en esa espina bífida, conectando con lo que estábamos comentando hoy, entre las distintas partes de las vértebras, va a tener un montón de partes que después lo van a estudiar en anatomía, pero estas puntas que sobresalen hacia atrás se llaman apófisis espinosas, ¿sí? Apófisis espinosas. Ahí está. Están todas las partes de una vértebra. Esto que está acá en rojo sería la apófisis espinosa. ¿Sí?
Esas apófisis espinosas surgen a partir de la reunión de estas dos cositas que se ven acá que se llaman láminas vertebrales. ¿Sí? Durante el embarazo, esas láminas vertebrales inicialmente están como separadas una de la otra, o sea que hay un hueco en el medio. ¿Sí? Acuérdense que dentro de la columna vertebral está la médula espinal. Entonces, si esas dos láminas permanecieran abiertas, en este lugar donde se encuentra la lámina, ¿sí? La médula espinal se podría herniar, tendría una zona descubierta de la columna, entonces la médula espinal que tendría que estar acá se puede herniar a través de ese orificio si las láminas no se cierran. Durante el desarrollo embriológico, durante el desarrollo embriológico, las dos láminas vertebrales que inicialmente están como separadas se van como juntando hasta que llega un momento en que se fusionan y forman la apófisis espinosa. Al juntarse las dos láminas vertebrales, se reúnen y forman la apófisis espinosa. Eso es lo que tiene que pasar normalmente. La vitamina B9 colabora en este cierre, ¿sí? Colabora en este cierre. Si por alguna razón la apófisis espinosa no termina así en una punta, sino que termina como bifurcada porque no llegaron a unirse las láminas, ¿sí? Termina de esta manera, digamos, ¿sí? En vez de juntarse así como lo ven acá en la línea del medio, si las láminas no se llegan a soldar, si las láminas no se llegan a soldar, se ve como que aparecieran como una rampa ósea acá, ¿sí? Y una rampa ósea acá. Queda como al descubierto una zona. Y en esa zona descubierta, ¿sí? En esa zona descubierta, que sería todo esto que está acá en rojo, la médula espinal se puede llegar a salir desde ahí, por ese lugar, ¿sí? Entonces esto se suele llamar espina bífida, que es que está relacionada con el déficit de vitamina B9. Cuando una mujer recién se le hace el diagnóstico de embarazo, se le manda a tomar una de las cosas, hierro, ¿sí? Ese Y es se el le ácido manda fólico, a ¿no? consumir vitamina B9, ¿está? Para proteger a su bebé. Es un caso raro porque en este caso lo consume la madre para proteger a su bebé, ¿sí? De esta espina bífida. ¿Estamos? Eh, bien, espina bífida. ¿Eso en el caso de qué vitamina? B9. Li- B9, un déficit de vitamina B9. En el caso de la otra que puede alterar el embarazo, nos fuimos a la mierda. Es la vitamina A, pero ¿la vitamina A es lipo o hidro? Lipo, Lipo. ¿Y qué es más común que pueda pasar, un déficit o una toxicidad? una toxicidad. 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 La toxicidad, ojo con lo que voy a decir, ojo con lo que voy a decir. La toxicidad de vitamina A también altera el desarrollo del embrión, ¿sí? La toxicidad de vitamina A también genera alteraciones del embrión. A ver si está por acá lo de la vitamina B9. Ácido fólico, ese es el nombre de la vitamina B9. Cuando estudian vitaminas van a ver que hay una de las B que es de origen vegetal, fólico, folio significa hoja. Cada vez que se compraron un folio era para poner hoja adentro. Folio significa hoja. Se la llama ácido fólico porque es una vitamina que se obtiene principalmente, en fuente vegetal. Los alimentos que principalmente la contienen es de origen vegetal. Todo lo que sean hojas, ¿sí? Principalmente. Vitamina de la embarazada, ahí les dice, pero es para proteger a su bebé. Es una de las vitaminas que se suelen sintetizar por las bacterias intestinales, ¿sí? Una cierta cantidad se puede fabricar por las bacterias intestinales.
bueno, ahí está lo de la espina bífida, no me voy a detener mucho porque esto lo van a ver después, ¿sí? Y miren las fuentes que dice acá, hígado, ¿sí? Legumbres también, ¿sí? Pero esto del hígado ténganlo presente un ratito, que ya les voy a comentar. ¿Por qué van a ser importantes estas? Porque van a estar relacionadas con la formación de o fabricación de síntesis de bases púricas y pirimídicas de ADN y ARN, ¿sí? Y también con la formación y maduración de glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Ojo con eso, ojo con eso. Dentro de las hidrosolubles, hay una subclasificación acá que son liberadoras de energía de la B1 a la B8 y las otras se llaman hematopoyéticas. La hematopoiesis consiste en la producción de células sanguíneas y ahí entran el ácido fólico y la cobalamina. Ácido fólico o vitamina B9, cobalamina o vitamina B12. Las dos van a estar relacionadas con la síntesis de bases púrica y pirimídica y con la formación y maduración de glóbulos rojos y glóbulos blancos. O sea que si te llegan a faltar ácido fólico o cobalamina, tenés más riesgo de tener, por ejemplo, digamos, un sistema inmunológico deprimido, ¿sí? Protege al sistema inmune porque interviene en la maduración de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y también vas a estar más susceptible a tener anemias. Anemias, ¿sí? Que se caracteriza justamente por una baja cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? La B9 es vegetal, la B12 es de origen animal, principalmente las fuentes, ¿sí? Ese tipo de cosas ténganlas presentes. Las dos intervienen en la síntesis de base púrica y pirimídica, formación y maduración de glóbulos rojos. Las dos son productoras de anemia en el caso de que estén en déficit, ¿sí? Una es de origen, una es de origen vegetal, la otra de origen animal, ¿sí? ¿Cuál de las dos era fabricada por bacterias del intestino? El ácido fólico. ¿Eh? El ácido fólico. El ácido fólico. El ácido fólico puede ser fabricado una cierta cantidad por nuestro cuerpo, la cobalamina no. ¿Ah? Esa es otra diferencia. El ácido fólico tiene entonces, es una de las cosas que se le recomienda el consumo a la embarazada, ¿sí? O si planea quedar embarazada, también se le puede mandar ya de forma anticipada el ácido fólico, ¿sí? Bien. Ahí le muestra lo del ADN. Vayan prestando atención a los dibujitos, ¿sí? ADN, acá le muestra los glóbulos rojos, ¿sí? Ahí está la estructura química. La vitamina B12, fíjense, todo de origen animal. Los alimentos principalmente fuente de origen animal. Factor antianemia perniciosa o factor extrínseco se lo llama. Factor extrínseco. Había un factor parecido que se llamaba ¿cómo? Intrínseco. ¿Dónde lo vimos eso? ¿Qué cosa, Cris? Al factor intrínseco. El factor intrínseco era producido por una célula del estómago que se llamaba célula parietal del estómago. Célula parietal del estómago. La célula parietal producía ácido clorhídrico, importantísimo, y el factor intrínseco.
Intrínseco porque se genera dentro del cuerpo. El factor extrínseco es la vitamina B12, porque viene de afuera. Pero cuando la vitamina A o factor extrínseco viene de afuera, vitamina B12, el estómago le produce el factor intrínseco y se le une a la vitamina. Y viajan de esa manera para absorberse en el intestino delgado. ¿Sí? El factor intrínseco producido por la célula parietal ayuda a la correcta absorción de la vitamina B12, que es el factor extrínseco. Entonces pregunto, ¿la vitamina B12 se produce en el cuerpo? No. 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 Lo que se produce en el cuerpo, en la célula parietal, es el factor que le ayuda a absorberse, pero la vitamina no se genera en el cuerpo. ¿Ah? Bien. Eh, Hay más detalles, obviamente, yo no estoy hablando de todos, ¿sí? Las fuentes de origen animal principalmente, ¿sí? Cobalamina se llama porque tiene como ion central al cobalto en su estructura química, ¿sí? Eso se ha preguntado también. ¿Y cuál era la otra que les dije que de la B9 les comenté que podía alterar el desarrollo del embarazo, pero ¿cuál era la otra? La La A. La vitamina A. La vitamina A es importante para todo lo que tenga que ver con la visión, ¿sí? La vitamina A está relacionada con la visión. También es importante como un factor protector del sistema inmunológico, ¿sí? No sé si está caché. También es importante para el recambio epitelial, ¿sí? Acá está la vitamina A. Y una de las fuentes de vitamina A también es el hígado, ¿sí? También es el hígado. El tema es que, ¿qué vitamina tenía el hígado? Les dije hoy. La otra que influía en el embarazo. Vitamina D. Bueno, pues, La vitamina A. la otra que intervenía en el embarazo, dije, El ácido Vitamina B. fólico. B9. vitamina B9. Entonces, si a la mujer embarazada, mucho tiempo se sabía que tenía buena fuente de vitamina B9 el hígado, entonces le mandaban a comer hígado, ¿sí? El tema del hígado, que tiene buena cantidad de B9, pero tiene mayor cantidad de vitamina A también. Y la vitamina A es lipo y al ser lipo tiene mayor riesgo a toxicidad. La toxicidad de vitamina A produce deformaciones en el bebé. Se genera una situación en la cual el bebé crece deforme, se deforma, ¿sí? La toxicidad de vitamina A produce algo que se conoce como, acá no está, produce, por toxicidad, la vitamina A produce lo que se denomina teratogenia. Teratogenia. Traducido, terato suele ser el prefijo para indicar algo que es deforme, ¿sí? Hasta incluso la palabra teratogenia, fíjense, terato significa monstruo y genia, generador. Entonces, la teratogenia, ¿sí? Consiste en eso. Un proceso
generador de monstruos, pero no monstruo porque está mal puesto el nombre, horrible que lo llamen de esa manera, pero es lo que significa. Crecen bebés con alteraciones morfológicas tremendas en comparación a lo que es algo al crecimiento normal. Fíjense, un aspecto de sirena, miren, eso es una teratogenia, una alteración en el desarrollo, en el crecimiento y en el desarrollo normal de los tejidos. ¿Sí? Eh, Y no tiene que ver con el aspecto en sí. Miren esto, miren el aspecto, ¿sí? No tiene que ver con el aspecto necesariamente externo, sino que también adentro los órganos se desarrollan de una forma incorrecta, ¿sí? Es recagada el título teratogenia, pero bueno, se producen desarrollos completamente anormales, miren, el bebecito con los miembros más cortitos, ¿sí? Por el exceso era, Chris. Por el eso exceso. causa el labio leporino también, Cris. ¿Cómo? Eso es lo que causa el labio leporino. También entra dentro de la teratogenia el labio leporino, ¿sí? Alteraciones en la parte visual, del paladar, de todo lo que sea auditivo también, ¿sí? Bueno, y me voy a salir de todo esto porque ya me fui a la tremenda mierda. Me interesaba, bueno, nos metimos acá por el tema de la vitamina D, ¿sí? Que les dije, eh, hablamos un poquito de cómo se la llamaba, ¿sí? Yo les comento, no es nada inútil todo esto, al contrario, lo van a tener que volver a estudiar y mejor todavía, ¿sí? Así que nada, perdí una clase yo de última, pero porque no, esto es más químico más que biológico, pero bueno, capaz que le sirve un poco de algo. Estos son los sitios de activación de la vitamina D y le dije que había sitios de acción también. No es este no es mi power más completo. Voy a buscar después a ver si lo encuentro. Los sitios de acción, actúa, les dice acá, es intestinal, óseo y renal. Intestinal, óseo y renal. ¿Sí? Fíjense que hay un órgano que es tanto sitio de acción como de activación. ¿Quién es? ¿El El intestino puede riñón. ser? ¿Eh? ¿El intestino? No, para ver. ¿Dónde La se piel, el hígado y el activaba la riñón. vitamina D? En la piel, el hígado y el riñón. Piel, hígado y riñón. Entonces, El renal, desde el riñón, eh, digamos. claro, la parte renal es sitio de acción y sitio de activación de la vitamina D. ¿Está? Después lo van a ver más, pero bueno, ahora me salgo. Acá estaba lo de la vitamina D, miren, los huesos. Los huesos normales, los huesos con déficit de vitamina D, mucho más sensible a la inflamación, a la fractura, es un chocolate aireado. Entonces, obviamente que no va a soportar tanto los golpes, las tensiones, el estiramiento sobre esas estructuras. No va a tener la misma resistencia. Obvio, mucho más fácil de romper, de fracturarse. En este caso, en el déficit de vitamina D, también se suele preguntar bastante. El déficit de vitamina D se le da un nombre cuando se presentan los chicos y un nombre cuando se presentan los adultos, ¿sí? Puede producirse raquitismo cuando es en chicos, ¿sí? Raquitismo. Y en el adulto se llama osteomalacia, ¿sí? Raquitismo en chicos, osteomalacia en el adulto. ¿Estamos? Me salgo de esto, ¿sí? ¿Vamos hasta acá?
Sí, Cris. Bien. Hablamos un poco de general de columna, bueno, y nos fuimos a la miércoles, ¿sí? Con cosas que también van a ser importantes, pero que, bueno, no son parte de biología tanto, sino más bien de química. Bueno, acá están las eh, curvaturas, ¿sí? Las curvaturas normales desde una vista de perfil y bueno, hablamos de las situaciones patológicas como la rectificación local o total y las hiper. Si se presenta en una zona de cifosis se llama hipercifosis, pero pueden haber también hiperlordosis, ¿sí? Acuérdense, por favor, en qué situación es cóncava o convexa hacia adelante o hacia atrás. Eso, por favor, bien sabido, ¿sí? Bien. Esto por parte de lo que faltaba un poquito de columna general, columna vertebral en general, ¿sí? Como para que tengan una noción. Bien, la parte ósea, yo le dije que constituía, se iba conectando con otros huesos, digamos, para formar lo que se llamaban articulaciones, y les comenté que existían articulaciones que no tenían movimiento, articulaciones que tenían una semimovilidad y articulaciones que tenían mucho movimiento. ¿Dónde se encontraban las articulaciones sin movimiento? En el cráneo, por ejemplo. El cráneo. En la parte, claro, del cráneo principalmente. Las articulaciones semimóviles, En la columna en La la columna columna inferior. vertebral, y las de mucha movilidad y, por En las ejemplo, el extremidades. hombro, la extremidad. predominan en las extremidades o miembros. Perfecto. Bueno, para que todo esto pueda funcionar, para que los huesos y las articulaciones puedan funcionar, ¿qué otro elemento me está faltando? Los músculos. Los músculos, ¿sí? Los verdaderos responsables de los movimientos corporales son los músculos, ¿sí? Y esos músculos, que son la parte activa o dinámica del aparato locomotor, ¿sí? Van a poder ser de distinto tipo, ¿sí? Músculos tenemos en realidad a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ya les dije que estriado y liso tenía que ver con las características que presentaban cuando se los miraba al microscopio. Si tenían estrías se llamaban estriados, si no las tenían se llamaban lisos. Y los estriados se podían dividir en esquelético y cardíaco. Asociado con lo que estamos hablando, el músculo estriado esquelético es aquel que se va a presentar asociado al propio esqueleto, ¿sí? Asociado al propio esqueleto. A ver, a ver. Si ustedes, esto ya en la medida que yo voy comentando algo, ustedes tienen como tarea empezar a agarrar las filminas de la facultad del tema correspondiente. Empiecen a investigar un poquito, porque por ahí esperan que uno les dé como para recién moverse. Eso no tiene que pasar. A ver, a ver, a ver. A ver si aparece por acá. Video de Anato. Filminas. A ver, a ver, a ver. Cuando le empieza a hablar de tejido muscular, ¿sí? A ver si muestra algo acá.
Tienen a su cargo, les dice, de cosas generales, el movimiento del cuerpo, su principal función es la contracción, genera trabajo mecánico. Actina y miosina, ya las nombramos. Eran las dos proteínas fundamentales del tejido muscular, ¿sí? Se clasifican en tejido muscular estriado cardíaco, estriado esquelético y músculo liso, ¿sí? Tiene, de hecho, miren el mismo dibujito. Tejido muscular estriado esquelético. Esto ya tienen de tarea ir aprendiéndoselo, dónde se lo ubican, las funciones, fíjense, ubicación, miembros, cabeza, cuello, tronco, está distribuido por todo el cuerpo, básicamente. El estriado esquelético, cada vez que piensan en cualquier lugar que tiene huesos, iba a haber estriado esquelético. Se llama estriado esquelético porque está asociado a los huesos. O sea que están distribuidos por todo el cuerpo. O sea que en esta parte no me detengo porque me dicen que están en tal lado, en tal lado, en tal lado. Todo lo que tenga que ver con partes con hueso, está bien. No va a estar en el corazón, por ejemplo, o en las vísceras, ¿sí? O en los vasos sanguíneos. Esas son las ubicaciones de los otros músculos. Función es locomoción. O sea que el músculo estriado esquelético es el que realmente forma parte del aparato locomotor. El estriado esquelético es el que por lógica va a formar parte del aparato locomotor. Si es el que le da los movimientos a los huesos, tiene que ser sí o sí él, ¿sí? Tiene que ser sí o sí él. Locomoción mueve el cuerpo, los ojos, determina la mímica, las expresiones faciales, ¿sí? Mantiene la postura. Y las características celulares, ¿sí? Porque esto no le suelen dar bola y es importante y es básico, ¿sí? Así que vayan sacándole una fotito o se ponen a buscar en la filmina, pero esto necesito que me lo sepan, ¿sí? Cilíndrica alargada, ¿sí? Un aspecto cilíndrico siempre va a ser como el típico, como el paquete de las Pringles, digamos, ¿sí? Un aspecto cilíndrico, ¿está? Cilíndrica alargada, como la ven acá, ¿sí? Con estriaciones, pues son parte del músculo estriado. Multinucleada, eso es muy importante. En una misma célula te vas a encontrar con un montón de núcleos. Eso ustedes no están acostumbrados todavía a ver, ¿sí? Están acostumbrados a la típica célula que es así y que tiene un núcleo en el medio. No, no todas son así. Dijimos que el aspecto podía ser muy variable. Las células musculares, las células musculares en general suelen ser de longitud bastante variada. Algunas son de microscópicas, en micras las medidas, hasta tener una longitud aproximadamente de cercana a 30 centímetros. ¿Sí? Nada como las neuronas que llegan a medir hasta 1 metro de largo, pero la célula muscular puede llegar a tener hasta 30 centímetros. Ubíquense que a lo clásico, a lo que siempre nosotros conocemos, la ubicación de los núcleos siempre es en la parte más central, generalmente de la célula o zonas cercanas. En el caso de la célula muscular, en el caso de la célula muscular estriada esquelética, que este es el que más vamos a ver, ¿eh? Ojo con esto, porque de los tres tipos de músculos, este es el que más vamos a ver, o sea que es el que más necesitan saber las características básicas. Lo característico de la célula muscular estriada esquelética es que como su principal función va a estar dada en la parte contráctil, todo el aparato contráctil de la célula ocupa la zona central. Todo el aparato contráctil de la célula va a aparecer en esta zona, en la zona central de la célula. ¿Sí? Todo el aparato contráctil. ¿Sí? Todo lo que le va a ayudar a contraerse tiene que aparecer en la zona central. ¿Y qué hace la célula entonces? Coloca a todo lo que sean sus componentes nucleares, ¿sí? Los componentes nucleares los deja cercano a la parte más periférica de la célula, es decir, los deja debajo de la membrana plasmática, ¿sí?
Los núcleos son periféricos de ubicación cercana a la membrana plasmática. En el caso de la célula muscular estriada esquelética, ¿eh? Acuérdense que estamos hablando de la estriada esquelética. Con una gran cantidad de mitocondrias, porque van a estar especializados justamente en la contracción muscular, lo cual requiere mucha energía. ¿Está? Y en el tipo de corriente eléctrica que va a recibir, ¿sí? A este músculo nosotros lo podemos controlar, como ya habíamos visto, ¿sí? Al músculo estriado esquelético lo podemos controlar mediante nuestra propia voluntad. El sistema nervioso le va a llevar corriente eléctrica mediante lo que se conoce como el sistema nervioso de la vida de relación o sistema nervioso voluntario, porque yo decido cuando se contrae. Me pica la cabeza, ahí contraje músculo para rascarme. Tengo un moco y me meto el dedo en la nariz y ahí también contraje músculo para rascarme la nariz, ¿sí? Siento que me pica el ojo, me rasco el ojo, también lo puedo hacer cuando yo quiera. Me dicen algo y yo quiero hacerme el que me agradó lo que me dicen. Ja, 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 ja. Hago una risa falsa, aunque sea, pero lo puedo hacer si yo quiero. Quiero demostrar simpatía, guiño un ojo, lo puedo hacer si yo quiero. Todo depende de mi voluntad, ¿sí? Son todos músculos que yo lo controlo a mi propia voluntad. El músculo estriado esquelético se caracteriza por ser voluntario. Es el único músculo que está controlado por mis propias decisiones. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Bueno, Sí, Cris. sí, Sí, Cris. Cris. Bien. Ese cuadrito, por favor, es básico. Básico. Estriado cardíaco. Ubicación, corazón, es ideal para un cuadro comparativo también esto, ¿sí? O así para tener la filminita impresa así tal cual, los tres. Estriado cardíaco, ojo que también es estriado, ¿sí? Estriado cardíaco es el segundo de mi cuadro. Estriado cardíaco, ya el nombre me dice cardíaco. Corazón y desembocadura de los grandes vasos, cuando están ahí cerquita del corazón, ¿sí? Los grandes vasos, los que están cercanos al propio corazón, ¿sí? En el sector de desembocadura sobre la zona del corazón, ahí se encuentra el músculo estriado cardíaco. La función del corazón, ya saben ustedes que es funcionar como una bomba que va a llevar la sangre hacia todo el cuerpo, ¿sí? La célula también es cilíndrica, pero tiene de característica, fíjense que es menos ordenada, los extremos son, como les dice acá, irregulares. Ya no estamos hablando de una célula multinucleada ni de ubicación periférica, que era lo del estriado esquelético. En este caso es mononucleada, puede llegar a ser binucleada a veces, mono o binucleada, ¿sí? Pero de núcleo, ¿qué les dice ahí? Núcleo central. De núcleo central, de núcleo central. En el otro eran núcleos múltiples y periféricos. Estas cosas son básicas, ¿eh? No se puede ni a confundir las características de una célula muscular en el examen, ¿eh? Esto es lo más básico de lo más básico del tema. Poseen discos intercalares, eso no lo van a entender ahora, pero hay como unos sectores donde se conectan unas así con las otras. ¿Vieron como cuando, no sé si alguna vez comieron los cositos de mielcita? Los sachecitos de mielcita, eso que vos le mordía y comía el contenido adentro, que entre una mielcita Sí, y otra Cris. tienen como un sector que los conecta. Bueno, así en las células también hay como un sector, ¿sí? Que ese va a corresponderse con el sector de unión de una célula con otra, ¿sí? Y ahí se va a formar lo que se llama, tiene como un aspecto de escalera, ¿sí? Que se lo llaman discos intercalares, ¿sí? Bien. Contracción automática o involuntaria. Yo no le estoy diciendo al corazón sístole, diástole, sístole, diástole. Relájate, contraete, relájate. No, se maneja solo. O sea que depende del sistema nervioso involuntario.
¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Y el tercer tipo de músculo, el estriado, bueno, acá el estriado cardíaco. Ahí les muestran los discos intercalares, ¿ven? Acá hay otro. Después vamos a ver todo, más cosas acerca de todo esto. Hay uniones gap. ¿Quién era la unión gap? ¿Qué especialización de membrana tenía el nombre de unión gap? La lateral. ¿Eh? La lateral. Bueno, pero hay una especialización en particular que tenía el nombre de unión gap. Y encima acá les dicen también, miren, desmosomas. ¿Para qué servía el desmosoma? Para conectar a una célula con la matriz intracelular. No, Célula con célula. célula con célula. Pero ¿cuál era la tarea? Además de servir como sitio de conexión célula con célula. Esto tiene que estar sabido, ¿eh? Vamos. ¿Cuál es la función? Bueno, pues, ¿tienen algo por lo menos? ¿Permiten el paso de moléculas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Permiten el paso de moléculas? ¿Los Mm, uniones GAP? ese era otro. Mirá, yo pregunté del desmosoma, ¿eh? Del desmosoma. El desmosoma, que también era llamado mácula adherens, corresponde a lo que se llaman uniones de anclaje. Desmosoma o mácula adherens. Unión célula con célula está bien, tiene filamentos intermedios y la función era esta, resistencia a estiramiento o tracción. Es importante que que el corazón soporte el estiramiento Sí. y Sí, si continuamente está así, relajándose y contrayéndose, si no fuera elástico, se rompería con los primeros latidos. Tenés que tener una gran resistencia al estiramiento si estás hablando de un órgano que está haciendo esto constantemente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Tiene que ser muy elástico. ¿Me siguen? Sí, Cris. Y acá ya les macheteé quién es la unión gap. ¿Quién es la unión gap? La fascia. El nexo. ¿Y para qué servía el nexo? Para la comunicación. Pero qué- ¿cómo se comunicaban? ¿Qué hacían? ¿Qué podían pasarse entre ellos? Eran puentes de comunicación citoplasma-citoplasma. Las cosas que yo ya dije, ustedes tendrían que ya saberlas, ¿eh? Porque si no, parece que estoy hablando al pedo. ¿Qué se pasaban? ¿Qué se pasaban a través de los nexos? Aminoácidos, azúcares, vitaminas, iones, lo que se le ocurra. Algo, díganme, pues. Amigos, están comunicando citoplasma con citoplasma. ¿Qué tienen en el citoplasma de las células? Y los nutrientes, tener los iones, tener vitaminas, tener moléculas de comunicación de señales. Todo eso se pasan a través de los nexos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el nexo, al permitir entre tantas moléculas de paso a los iones, eso le permite modificar eléctricamente una célula, pasar corriente eléctrica a la otra. Al pasarse rápido iones por estas uniones gap o nexos, una célula se puede pasar una gran cantidad de iones en un ratito y eso va causando que las células de al lado se despolaricen y la de al lado se despolarice y la de al lado se despolarice y todo eso, si es
músculo, ¿en qué se traduce? ¿Les parece que si la velocidad de pasaje de moléculas es tan rápida, les parece que las fibras musculares, si estuvieran todas conectadas por nexos, se van a contraer por separado o se van a contraer casi todas juntas si se están pasando rápido iones de una a la otra? Casi todas Juntas. juntas. Todas Casi todas juntas. juntas. Y el corazón está formado por un montón de células que se contraen todas para generar ese efecto de bomba. Si yo quiero generar un efecto de bomba, no me conviene que las contracciones musculares sean aisladas, porque si se contrae de esta manera el corazón, sería una contracción por fibras o las famosas llamadas fibrilaciones. Una fibrilación no permite ejecutar al corazón su función de bomba. Para que el corazón pueda cumplir con su función de bomba, es fundamental que todas las células musculares se contraigan prácticamente juntas. ¿Quién permite que eso ocurra de esa manera? Los nexos o uniones gap. Por eso ahí le está resaltando en la filmina el nexo o unión gap en la fibra muscular cardíaca. Los desmosomas les dan resistencia a estiramiento, tracción o tensión para que pueda cambiar de longitud sin romperse. Imagínate que no tenga resistencia y cuando se está estirando, ¡trac!, se rompe. No te quedas sin bomba muscular. Tu sangre no llega nunca a los tejidos. Él tiene que estar latiendo y relajándose toda la vida de la persona. O sea, imagínense la importancia de la resistencia a estiramiento que tiene el corazón. Y si quiere cumplir su función de bomba, todas sus células se tienen que estar conectando mediante estas comunicaciones especiales, que son los nexos o uniones gap, para permitir un rápido traslado de iones desde uno a otro. ¿Para qué? Para lograr una despolarización casi en simultáneo, que les permita contraerse todas juntas, para lograr un efecto sumatorio en la contracción. Si vos contraes una, después la otra, después la otra, después la otra, después la otra, en distintos momentos, eso no tiene una fuerza contráctil en suma. Como que cada una está haciendo la suya. Pero si vos contraes todas las fibras musculares en el mismo momento, las potencias de las contracciones se van sumando y eso colabora en ejecutar una función de bomba. La función de bomba, ¿qué especialización se la permite? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Préstenme atención, a 50 le hablé, así que alguno me habrá escuchado. No pueden estar comiendo moco en mi clase. Desmosoma. Desmosoma brindaba resistencia a estiramiento, dijimos. Les pregunté quién le permite, qué especialización permite ejecutar la función de bomba y por qué. Los nexos no serían gris, ¿Por qué? porque permiten la contracción del músculo. ¿De qué manera? Eh, Mediante el como, pasaje de iones. Mediante el sí, pasaje de iones en forma rápida desde una célula a la otra, eso permite que se vayan despolarizando una tras otra, y eso desencadene las contracciones de esas células musculares, cuyas contracciones se suman. Al contraerse todas juntas, se suma la contracción y eso le permite la función de bomba. La función de Cris, bomba es ¿esas serían gracias. las fascias? ¿Cómo? ¿Esas serían las fascias? ¿Fascias, algo así? ¿O no? Sí, pues, sí, 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 sí. Eso es lo que les mostraba en el cuadro. Las fascias, ejemplo de fascias, son los nexos o uniones gap. ¿Sí?
Al permitir una rápida comunicación citoplasma-citoplasma, esto le permite a las células mandarse miles de iones en un mismo momento, en simultáneo, lo cual va pasándose de una célula a la otra, de una célula a la otra de forma muy rápida, les induce su contracción en el músculo cardíaco y eso les permite ejecutar su función de bomba. Sin el nexo, el corazón no podría ejecutar su función de bomba. ¿Sí? En muchas células es importante el nexo o unión gap, pero en el corazón la presencia de nexos es lo que permite entender cómo el corazón funciona como una bomba muscular. ¿Me están siguiendo? Sí, Cris. ¿Crees? Bueno. Estriado cardíaco, todo ahí les muestra las uniones gap, ¿sí? Lo que les estaba mostrando. Y el liso, ubicación, tal mal escrito vísceras, se escribe SC, está mal escrito ahí. Vísceras, vasos sanguíneos, vías respiratorias, ¿sí? Función en la parte digestiva para ir empujando el alimento, ¿sí? Vasoconstricción es la contracción de los propios vasos sanguíneos, digamos, o vasodilatación, que es lo contrario, ¿sí? Broncoconstricciones en los bronquios, en la parte respiratoria, ¿sí? O sea, todo lo que sean aparatos y sistemas en los órganos, ¿sí? Ahí se van a encontrar el músculo liso, ¿sí? Forma de uso, núcleo central les dice respecto a la célula. Forma de uso es cuando presenta este aspecto como parecido a un ojo. ¿Cómo me describirían esta célula? En vez de decirme en forma de ojo. ¿Qué caracteriza a un ojo? Óvalo, ¿Eh? ovalado. Ovalado. Ovalado es esto. Yo entiendo lo que me está queriendo decir, pero no es de aspecto ovalado. Globular. Globular el ojo de Homero Simpson. ¿Los diámetros de estas células son iguales en toda su extensión? Irregular. Es como que sería tipo tironeándose en los extremos, por eso es que se hace como más finito y en el medio es como más ancho. Ahí está, ahí me gustó. Tiene menor diámetro en los extremos y mayor diámetro central. Eso caracteriza a una célula en forma de uso. Extremos más de menor diámetro que en el centro. En el centro se ensancha. Eso es una forma de uso, ¿sí? O le pueden decir forma ausada también. Ausada o forma de uso, ¿sí? Bien. Y el núcleo central, ¿sí? Mayor diámetro central que en los extremos. Entonces, eso caracteriza a un uso, ¿sí? Bien. Otra vez tenemos una contracción involuntaria que depende del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tipos de células musculares. De todos estos tipos de músculos, nosotros nos vamos a centrar en el estriado esquelético, ¿sí? En el estriado esquelético. Esto es tejido muscular en general, ¿sí? Indistintamente de cuál se trate. Su base de trabajo es la contracción, genera un trabajo mecánico, están formados por actina y miosina, todos los tipos musculares, ¿sí? El que más van a estudiar es este, el estriado esquelético, ¿sí? Porque es el que forma parte del aparato locomotor y que nos determina el movimiento de nuestro cuerpo.
¿sí? El movimiento va más allá de lo que hacemos sobre la superficie. El movimiento también está dentro. Los vasos sanguíneos, si no se contrayeran, no pudieran empujar la sangre. Si el músculo liso no se contrayera, no podría empujar el alimento por lo que sea el aparato digestivo, ¿sí? No se podría eliminar la orina al exterior por la vía urinaria, ¿sí? Todas esas cosas hay que considerar, ¿sí? Todo esto forma parte de los tejidos excitables junto con las neuronas, ¿sí? Entonces, está bueno que ya vayan sabiendo un poquito porque los dos tipos de tejidos, tanto el neuronal como el muscular, van a ser capaces de recibir un estímulo y eh, responder a ese estímulo mediante una respuesta, ¿sí? Entonces, ahora que ya estuvimos comentando un poquito de la estructura neuronal, vamos a hacer un recreíto, vamos a recordar así de forma básica las partes de la neurona, muy básica, teníamos que comentar acerca de las vainas de mielina y los nódulos de Rambier, ¿sí? Para tratar de entender cómo la neurona, como primer tejido excitable que vamos a ver en este momento, vamos a ver cómo funciona en base a los transportes esa transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Conociendo cómo se comunican entre ellas mediante los procesos de sinapsis y ver las dos etapas de un proceso sináptico, que son la etapa de despolarización, en la cual la corriente eléctrica normal de la neurona se va a alterar para poder cumplir con su tarea de trasladar un mensaje, y luego de trasladar un mensaje dice, bueno, ya cumplí mi tarea, trata de volver a su equilibrio, y ahí se tiene que repolarizar. Entonces tenemos que entender estas dos etapas de la despolarización y repolarización, ¿sí? Y bueno, y ver qué transportes influyen en esos cambios, ¿sí? Así que vamos a hacer un recreo ahora y empezamos de lleno con eso después del recreo.